Nunca pensé que una cena familiar pudiera cambiar mi vida por completo. Mi nombre es Beatriz y acababa de terminar una larga semana de trabajo cuando me senté a la mesa del comedor de mis padres en Monterrey. Debería haber sido una tranquila cena de domingo, de esas en las que todos hablan de su semana y luego se van a casa. En lugar de eso, mi madre bajó el tenedor, me miró directamente y me dijo que tenía que pagar la deuda de mi hermana. Lo dijo con calma, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal, como si ya estuviera decidido, como si mi papel en esta familia siempre hubiera sido intervenir, arreglar las cosas y guardar silencio al respecto. Recuerdo que me quedé mirándola a ella y luego a los demás en la mesa. Nadie parecía sorprendido. Nadie lo cuestionó. Era como si lo hubieran discutido antes de que yo llegara y hubieran acordado que yo simplemente accedería. No preguntaron cómo iba mi propia vida. No preguntaron si realmente podía permitírmelo. Ni siquiera explicaron cómo o por qué existía la deuda. Simplemente asumieron que yo la cubriría porque siempre lo había hecho. Ese fue el momento en que algo hizo clic en mí. Levanté la vista, mantuve la voz firme y dije las palabras que congelaron la habitación: el que no trabaja, no come. Nadie habló durante varios segundos, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Si alguna vez has sentido que la lealtad familiar se sopesaba contra el dinero, quédate conmigo hasta el final. Entenderás por qué tomé la decisión que tomé. Y no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Alguien ahí fuera puede necesitar saber que no está solo. Para entender por qué reaccioné como lo hice, tenemos que retroceder al momento en que me fui de casa después de la preparatoria. Me mudé antes que la mayoría de la gente que conocía, no porque estuviera ansiosa por la independencia de una manera romántica o idealista, sino porque quedarme en esa casa significaba aceptar un papel que nunca había aceptado desempeñar. No quería ser la confiable, la madre sustituta, el plan de respaldo, la red de seguridad que era tratada más como una obligación que como una persona. Entré directamente a un trabajo a tiempo completo, eligiendo un puesto como coordinadora de logística para un almacén cerca del Parque Industrial de Monterrey. No era glamoroso, y nadie pretendería jamás que lo fuera. Pasaba la mayor parte de los días de pie coordinando horarios de inventario, rutas de entrega, papeleo de transporte y problemas de suministro que parecían no tener fin. El trabajo era repetitivo y a veces me agotaba hasta la última gota de energía que tenía. Sin embargo, también fue lo primero en mi vida que sentí como mío. Nadie me lo regaló. Nadie intervino para limpiar mis desastres. Nadie podía afirmar que una parte de ello les pertenecía. Mi objetivo estuvo claro desde el principio. Quería un lugar propio, no solo una renta, no solo una habitación en la casa de otra persona, un espacio al que pudiera cerrar la puerta y saber que todo lo que había dentro me pertenecía. Empecé a ahorrar de inmediato, apartando todo lo que podía. La mayoría de los meses, eso significaba saltarme cenas fuera, usar el mismo abrigo invierno tras invierno e ignorar la presión de mejorar o mostrar signos de progreso financiero para impresionar a nadie. No me interesaba aparentar éxito, me interesaba ganar estabilidad. En casa, las cosas continuaron en su patrón habitual. Mi hermana menor, Cassandra, siempre lo tuvo más fácil. Era ella la que podía llegar tarde a casa, olvidar responsabilidades o tomar decisiones impulsivas sin que nadie le impusiera las consecuencias. Mamá justificaba cualquier cosa que Cassandra hiciera, insistiendo en que estaba pasando por algo, que necesitaba tiempo, que yo debía entender y ser paciente. Rara vez discutía. Simplemente aprendí que en esa casa, la responsabilidad era opcional para algunas personas y se esperaba en silencio de otras. Mientras yo trabajaba largas horas y ahorraba cada peso que no necesitaba gastar para sobrevivir, Cassandra experimentaba con pasatiempos, trabajos, relaciones y dramáticas reinvenciones de sí misma. Podía dejar un trabajo y empezar otro sin preocuparse porque siempre había un aterrizaje suave. Yo no lo tenía. Me familiaricé con la sensación de ser autosuficiente de una manera que es a la vez empoderadora y aislante. Cuando aprendes que no va a llegar ayuda, dejas de pedirla. Pasaron años antes de que tuviera suficiente para el enganche de un pequeño departamento tipo estudio cerca del centro. Recuerdo firmar los papeles, sostener las llaves y pararme en el centro de la habitación vacía. Las paredes estaban desnudas, los electrodomésticos eran básicos y el suelo tenía marcas que no se podían quitar. Pero era mío. Cada hora que había trabajado, cada sueldo que había estirado,
cada sacrificio silencioso que había hecho vivía dentro de ese espacio. No lo decoré de inmediato. Simplemente me quedé allí y respiré. Ese departamento representaba más que un espacio para vivir. Era la prueba de que había construido algo sin pedir prestado a nadie más. Era la prueba de que no le debía mi vida a las expectativas de los demás. Fue la primera vez que sentí que el suelo bajo mis pies era sólido. Y es por eso que, cuando mi familia habló más tarde de él como si no fuera más que una solución a los errores de otra persona, algo en mí se endureció. Ellos veían un recurso. Yo veía el coste de todo lo que había soportado para reclamar mi propia vida. La distancia entre esas dos visiones explica todo lo que vino después. Un año antes, todo empezó a resquebrajarse. No lo noté al principio porque los cambios no ocurrieron en un momento dramático. Llegaron silenciosamente a través de pequeñas decisiones, hábitos que se acumularon unos sobre otros hasta que la forma de su vida había cambiado por completo. A Cassandra siempre le había importado cómo la veían los demás, pero ese año, comenzó a consumirla. Las redes sociales eran el centro de su mundo, las fotos, los comentarios, las invitaciones a eventos que parecían glamorosos pero costaban mucho más de lo que podía permitirse. Quería ser vista como alguien envidiable, alguien admirada, alguien que parecía vivir sin límites. Empezó a comprar ropa que no podía pagar por adelantado, usando aplicaciones de compra ahora, paga después, que hacían que gastar pareciera indoloro. Cada par de zapatos, cada nuevo abrigo, cada serie de visitas al salón parecían pequeñas indulgencias individuales, pero cuando se juntaban, formaban un patrón financiero que no podía sostenerse. Veía fotos suyas con cócteles en bares del centro o viajes de fin de semana con amigos que vivían con la misma impulsividad. Las imágenes siempre se veían pulidas y perfectas, yo entendía lo suficiente de la vida como para reconocer cuando algo estaba siendo construido solo para la cámara. Mamá y papá también parecían encantados con la ilusión. Hablaban de Cassandra como si su estilo de vida significara que estaba prosperando. Les decían a los parientes que le estaba yendo bien, que estaba creando conexiones, viviendo libremente. Preferían esa historia a la realidad porque era más fácil creer que todo estaba bien. Cuando las facturas empezaron a llegar, mamá las sacaba silenciosamente del buzón antes de que yo pudiera verlas durante mis visitas. Cuando los saldos de las tarjetas de crédito aumentaban, papá pagaba la cantidad mínima y le decía a Cassandra que tuviera más cuidado la próxima vez. Intentaban protegerla, o quizás protegerse a sí mismos de reconocer que la habían animado a pensar que las consecuencias eran opcionales. La primera vez que me di cuenta de que la situación era grave fue cuando Cassandra me llamó tarde por la noche, preguntándome si podía enviarle dinero de inmediato. Dijo que necesitaba cubrir la renta porque su sueldo había sido corto y que me lo devolvería en una semana. Escuché y sentí el viejo instinto de ayudar, la parte de mí que había aprendido a resolver problemas en silencio para que nadie más se sintiera incómodo. Le pregunté por qué estaba sucediendo esto, y su explicación fue superficial y vaga. No contenía responsabilidad. No contenía conciencia. Sonaba como un patrón, no un accidente. Le dije que no podía darle dinero. No levanté la voz. No la critiqué. Simplemente dije que había trabajado demasiado duro para mantener mi propia estabilidad y no podía ponerla en peligro. Hubo un silencio en el teléfono. No fue el silencio de la comprensión, fue el silencio de la incredulidad, como si se hubiera acercado a una puerta familiar y la hubiera encontrado cerrada por primera vez. Dijo que pensaba que yo lo entendería, y le respondí que si lo entendía, que era exactamente por eso que no podía ayudar. Después de eso, la distancia creció. Cassandra dejó de hablarme con calidez. Mamá empezó a llamar para sugerir que podría haber manejado la situación con más delicadeza. Papá evitaba discutirlo por completo. La casa no decía las palabras, pero transmitía el mensaje claramente, me había salido del papel que me habían asignado. Ya no era la que absorbía el impacto de las decisiones de los demás. Y una vez que un hogar espera que te sacrifiques por la comodidad de otros, elegir no hacerlo es tratado como una traición. No me disculpé. Viví mi vida. La grieta ya se había formado. Una tarde de fin de semana, mamá me dijo que tenía que ir a casa de mi tía Marcela. La forma en que lo dijo fue tranquila y casi cálida, pero había una firmeza debajo que hacía inútil negarse. Conduje a través de la ciudad con la silenciosa conciencia de que lo que me esperaba allí no sería tanto una conversación como una declaración.
Marcela vivía en una casa ancha de una sola planta con un comedor extendido que siempre parecía de exhibición, como una fotografía en una revista inmobiliaria en lugar de un espacio donde la gente realmente vivía. Cuando entré, la larga mesa del comedor ya estaba puesta, aunque no se servía comida, y las sillas estaban ocupadas como si todos hubieran estado esperando a que yo tomara el último asiento libre. Mamá estaba sentada erguida cerca de un extremo de la mesa con las manos juntas en una pose quieta y deliberada. Papá estaba a su lado con la mirada baja y los hombros tensos, como si hubiera ensayado el silencio en lugar del discurso. Cassandra estaba sentada frente a mí. Su postura tenía la caída del agotamiento, pero su rostro estaba cuidadosamente compuesto, con maquillaje puesto para disimular la tensión que no podía ocultar por completo. Marcela estaba de pie cerca de la encimera, sirviendo té en tazas a juego, haciendo movimientos lentos y medidos que sugerían que su intención era proyectar control, paciencia y autoridad. Nadie habló durante varios largos momentos, y el silencio se sentía como si la propia habitación se inclinara hacia adentro, esperando para presionarme. Cuando mamá finalmente comenzó, su tono era suave pero inequívocamente directivo. Habló de la lealtad familiar, la responsabilidad compartida y la idea de que nos definimos por cómo nos apoyamos mutuamente en tiempos difíciles. Dijo que Cassandra estaba en problemas y que yo estaba en condiciones de ayudar, lo que significaba que debía ayudar, como si la capacidad por sí sola creara la obligación. Usó frases como, cuidamos de los nuestros y esto es lo que significa la familia. Pero cada frase estaba diseñada para implicar que mi negativa sería un acto de traición. Los ojos de Cassandra se llenaron de lágrimas mientras mamá hablaba. Sin embargo, no se dirigió a mí directamente, ni reconoció sus propias decisiones. Sus lágrimas caían en silencio, pero había intención en la forma en que inclinaba la cabeza y contenía la respiración, como si esperara que alguien la protegiera de las consecuencias que ella había creado. Reconocí el patrón como algo familiar. Era la misma coreografía en la que había confiado muchas veces a lo largo de nuestras vidas, una que a menudo resultaba en que otros se interpusieran entre ella y la responsabilidad. Respondí con cuidado. Dije que respetaba el amor que esta familia se tenía, pero que había pasado años construyendo una vida que dependía de la estabilidad y la disciplina, y no pondría en peligro esa base asumiendo una deuda que no había creado. No levanté la voz. No cambié mi expresión. Simplemente establecí el límite con el que ya había hecho las paces. La habitación reaccionó no con arrebatos, sino con una atención tan densa que se sentía casi física. Papá finalmente habló con una voz que era tranquila pero pesada. Dijo que la familia no debería tener que pedir ayuda 2 veces. Dijo que si la situación fuera al revés, Cassandra haría lo mismo por mí. Las palabras flotaron en el espacio entre nosotros con la pesada conciencia de que no eran ciertas. Todos en la habitación lo sabían. Sin embargo, él continuó aferrándose a la historia que era más cómoda que la realidad. Marcela tomó asiento entonces, colocando sus manos cruzadas sobre la mesa, y dijo en un tono que buscaba la neutralidad que existían vías legales para situaciones como esta. Dijo que el tribunal podría considerar la obligación compartida si la familia presentaba el asunto como una responsabilidad colectiva. Lo describió no como presión, sino como procedimiento, como si involucrar al sistema legal fuera simplemente el siguiente paso razonable cuando la persuasión fallaba. En ese momento, comprendí que esta reunión no se había organizado para discutir nada. Se había organizado para informarme de lo que vendría si no cumplía. Así que les dije que no de nuevo, con firmeza en lugar de emoción. La habitación se quedó quieta de una manera que dejó inconfundiblemente claro que algo fundamental había cambiado, y nada volvería a ser como antes. Unas semanas después, la carta del juzgado llegó a la puerta de mi departamento. Estaba colocada con cuidado en el felpudo, como si quien la entregó quisiera asegurarse de que no la pasara por alto. El sobre era sencillo, pero algo en su peso se sentía deliberado, casi pesado. Me quedé allí sosteniéndolo más tiempo del que debería, y el silencio de mi entrada se convirtió en un eco de algo en mi pecho que no quería reconocer. Sabía exactamente qué era esto antes de abrirlo. La carta decía que se me requería comparecer en una audiencia civil. Explicaba que mis padres afirmaban que yo tenía la obligación de contribuir económicamente en lo que describían como un asunto de deber familiar. Alegaban que, debido a que me habían criado, apoyado y provisto, ahora les debía una compensación en forma de ayuda a mi hermana con su deuda. El lenguaje de la carta era formal, pero la intención subyacente era dolorosamente familiar.
No era ley, era culpa envuelta en terminología legal. Me senté en mi sofá durante varios minutos después de leer. No lloré ni entré en pánico. Solo sentí que algo opaco comenzaba a asentarse dentro de mí, algo parecido a una revelación. Mis padres ya no solo estaban pidiendo. Estaban dispuestos a usar el sistema legal para imponer su versión de los roles familiares. Habían elegido una narrativa que me pintaba como desagradecida y egoísta por proteger lo que había ganado con mi trabajo. Entendí entonces que el conflicto ya no era solo emocional, se había vuelto procesal. A la mañana siguiente, contacté a una abogada. Se llamaba Sofía Herrera y me la recomendó un colega que había pasado por una difícil disputa de herencia el año anterior. Cuando entré a su oficina, las paredes estaban llenas de títulos universitarios enmarcados y resultados de casos. Sin embargo, el espacio no se sentía intimidante. Sofía tenía una presencia firme, como alguien que entendía la confrontación sin necesidad de levantar la voz o adoptar una postura de control. Expliqué la situación en términos claros, con cuidado de no dramatizar. Ella escuchó sin interrumpir. Solo después de que terminé, habló. Me dijo que en México, los padres no pueden exigir el reembolso de los costes ordinarios de criar a un hijo. No pueden convertir la inversión emocional o parental en una deuda legal. Dijo que el argumento que mis padres estaban presentando no se sostendría en el tribunal a menos que hubiera habido un contrato escrito que indicara que yo había aceptado asumir la responsabilidad de las finanzas de mi hermana, lo cual, por supuesto, no existía. Su explicación no se sintió triunfante, se sintió clarificadora. La ley estaba de mi lado, pero eso no borraba el hecho de que mis padres habían elegido actuar en mi contra públicamente. Le pregunté a Sofía qué pasaría después. Dijo que responderíamos formalmente, compareceríamos en la audiencia y presentaríamos documentación que demostrara que mis finanzas eran independientes y que no existía ninguna obligación compartida. Su tono permaneció tranquilo mientras hablaba, pero había algo firme bajo sus palabras. Había visto a familias fracturarse en salas de conferencias como esta. Esa noche, me encontré con mi amigo cercano Nacho en un pequeño café cerca de mi departamento. Le conté todo, desde la carta hasta la reunión con Sofía. No interrumpió ni ofreció consejos de inmediato. Dejó que el silencio existiera sin tratar de borrarlo. Cuando finalmente habló, me hizo una pregunta. Me preguntó si sentía tristeza, ira o resignación. Me di cuenta de que no sabía la respuesta. La emoción no era aguda. Era algo amplio y lento, como una marea que sube sin pedir permiso. Le dije que sentía como si me hubieran echado de una casa en la que nunca me habían invitado a vivir. Él asintió, no para estar de acuerdo, sino para mostrar que entendía la forma de ese sentimiento. Caminé a casa con la conciencia de que algo fundamental había cambiado. La audiencia ya no era el punto central. La ruptura había ocurrido antes. El tribunal solo lo haría oficial. La mañana de la audiencia se posó sobre Monterrey en un silencio gris y pesado que parecía presionar contra las ventanillas de mi coche mientras conducía hacia el centro. Aparqué en el estacionamiento público junto al juzgado y me senté un breve momento con las manos en el volante, dejando que mi respiración se calmara, recordándome que ya había superado las partes más difíciles de esto y que mi presencia en esta sala hoy no se trataba de la victoria, sino de negarme a abandonarme a mí misma. Cuando entré, Cassandra estaba sentada entre mamá y papá cerca del pasillo fuera de la sala del tribunal. Estaba vestida con esmero, con el pelo rizado y maquillaje suave, tratando de parecer pequeña y abrumada en lugar de responsable de la situación que nos había traído aquí. Mamá me miró sin hablar, con una expresión que sugería que ya la había decepcionado simplemente por presentarme sin rendirme. Papá mantuvo la mirada al frente, como si mirarme directamente pudiera obligarlo a reconocer la razón por la que todos estábamos en ese edificio. Mi abogada, Sofía Herrera, esperaba cerca de los bancos. Era la primera vez que la veía en un entorno como este. Se mantenía erguida, tranquila, con la quietud practicada de alguien que entendía los sistemas en lugar de las emociones. Cuando me habló, su tono fue bajo y uniforme, recordándome que esta era una audiencia para aclarar y no un juicio por culpabilidad. Asentí, dejando que su presencia me anclara. Dentro de la sala del tribunal, las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre nosotros. El juez tomó asiento con un aire de fatiga pragmática, del tipo que proviene de ver a demasiadas familias fracturarse en cámara lenta. Cuando mamá comenzó a hablar, su voz temblaba,
pero de una manera ensayada, apoyándose mucho en el sentimentalismo en lugar de en los hechos. Habló del amor que había dedicado a criar a 2 hijas, de los sacrificios hechos, de cómo la familia debería apoyarse cuando uno de ellos tropieza. Enmarcó el pago de la deuda de Cassandra como un gesto de lealtad en lugar de una obligación financiera, como si la moralidad pudiera ser moldeada solo por la expectativa. Cassandra la siguió, con una voz más suave, insistiendo en que no tenía otras opciones, que lo había intentado, que el mundo simplemente había sido demasiado pesado. No dijo que había ignorado advertencias, desatendido presupuestos o tratado el crédito como si fuera aire. Sus palabras pedían compasión sin responsabilidad, un patrón familiar. Cuando fue mi turno, no levanté la voz ni dejé que la emoción torciera los bordes de mis frases. Declaré que me importaba mi familia, pero que el afecto no requería borrar mis propios límites. Expliqué que había trabajado por lo que tenía, que no podía resolver las decisiones de otra persona adulta y que el amor no se medía por el tamaño de un cheque extendido para arreglar los errores de otro. La sala del tribunal se mantuvo en una quietud que no se sentía hostil, solo observadora. Luego habló Sofía. Su explicación fue clara sin ser dura. Describió el principio legal de que criar a un hijo es una responsabilidad que los padres eligen, no una deuda que el hijo debe en la edad adulta. Aclaró que las decisiones financieras personales tomadas por un adulto no pueden transferirse a otro simplemente porque comparten un apellido. Su tono no permitía confusión ni redirección emocional. El juez falló en consecuencia. La petición fue denegada. La deuda de Cassandra siguió siendo suya. Las costas legales y los gastos del tribunal recayeron en la parte demandante. La sala no estalló, simplemente se hundió en un silencio que sabía a aire frío. Nadie me miró mientras salíamos del juzgado. Salía la mañana gris y, por primera vez, el cielo no se sintió pesado. Pasaron unos meses después de la audiencia, y la textura de la vida cotidiana cambió de maneras que fueron silenciosas pero innegables. Los días no se desarrollaron con revelaciones dramáticas o confrontaciones. En cambio, las consecuencias se asentaron de la misma manera que la escarcha de invierno se forma en una ventana, lentas y seguras, remodelando todo lo que toca. Cassandra consiguió un trabajo en una tienda departamental en las afueras de la ciudad, una de esas cadenas donde las brillantes luces fluorescentes hacen que todo parezca más plano y un poco más crudo. El horario de trabajo era impredecible, y el salario era lo suficientemente bajo como para que cada quincena pareciera disolverse en el momento en que llegaba. Publicaba menos en línea. Las fotos brillantes de almuerzos de fin de semana, viajes espontáneos y atuendos cuidadosamente seleccionados se desvanecieron, reemplazadas por fotos ocasionales de café en la sala de descanso u ojos cansados en el estacionamiento de un coche. No fue dramática al respecto, simplemente aprendió que a las facturas no les importa el orgullo ni la estética. La vida tiene una manera de enseñar esa lección sin levantar la voz. Mamá y papá sintieron el impacto de una manera diferente. Su historial en el buró de crédito empeoró bruscamente después de que las costas legales y los saldos rotativos impagos los alcanzaran. Tuvieron que mudarse de la casa donde celebrábamos cada cumpleaños y festividad, la que tenía la pintura descascarada en el porche trasero pero la cocina cálida donde tuvieron lugar tantas cenas. Rentaron un lugar más pequeño en las afueras de Monterrey, un lugar con paredes delgadas y alfombras beige que siempre parecían cansadas sin importar cuánta luz las tocara. La mudanza fue silenciosa. No se lo anunciaron a la familia extendida, simplemente desaparecieron del vecindario. No hubo una discusión dramática ni un intercambio final de acusaciones. El silencio llegó lentamente. Los días sin mensajes se convirtieron en semanas, luego en meses. Cambié el tono de notificación de mi teléfono para no sobresaltarme si aparecían sus nombres, aunque rara vez lo hacían. Los límites, cuando se mantienen, no siempre parecen heroicos. A veces se ven como espacio, distancia, silencio ordinario. No los bloqueé. Simplemente dejé de dar un paso adelante para llenar los vacíos. Y ellos tampoco dieron un paso adelante. En ese espacio, mi vida se estabilizó. Continué trabajando en el centro de logística, no porque fuera el trabajo de mis sueños, sino porque sostenía la vida que construí. Comencé a asistir a clases nocturnas en una universidad técnica local, explorando la gestión de la cadena de suministro de manera más formal. Reorganicé los muebles de mi departamento, añadí una estantería y compré una planta que necesitaba más cuidados que el cactus que tenía antes. No fueron cambios extravagantes.
Fueron decisiones que afirmaron que la vida que tenía era mía, moldeada por el esfuerzo en lugar de la expectativa o la obligación. A veces, en las tranquilas mañanas de domingo, paseaba por el mercado local del centro. Veía a familias hablando, a niños tirando de las mangas, el caos ordinario de la conexión. Hubo un tiempo en que ver a familias así me hacía sentir la punzada familiar de lo que quería que fuera la mía. Ahora se sentía como observar algo ajeno, no doloroso ni envidiable, simplemente ajeno. Cassandra aprendió a adaptarse a la realidad de mantenerse a sí misma. Mamá y papá aprendieron que las expectativas no reescriben la responsabilidad. Y yo aprendí que la distancia puede ser una forma de amor propio, una protección que no busca castigar a otros, sino que simplemente se niega a abandonar el yo para preservar una imagen de familia que nunca existió realmente. La estabilidad no llegó con celebración ni con ningún sentido de triunfo. Apareció en las rutinas tranquilas que llenaban mis días, en el ritmo constante del trabajo, el descanso y el espacio tranquilo que me permití proteger. La vida avanzó sin un cierre dramático, sin reconciliación, sin un regreso a cómo eran las cosas. Y esa continuación silenciosa se convirtió en su propia forma de paz. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo algo que parecía imposible de comprender cuando todavía estaba dentro de la situación. Una vez creí que los lazos familiares exigían inherentemente sacrificio y lealtad incuestionable, como si el amor se demostrara por cuanto de mí misma podía entregar antes de agotarme por completo. Pensé que decir no, trazar un límite o elegir mi propio camino significaba dar la espalda a las personas que me criaron. Solo después de que todo se desarrolló, me di cuenta de que el amor sin autonomía no es amor, y la lealtad que te destruye no es devoción. Es rendición. La distancia que mantengo ahora no está arraigada en el resentimiento, sino en la claridad sobre lo que me permite permanecer íntegra. Hay momentos en que recuerdo tardes tranquilas en esa casa, recuerdos donde la risa aún vivía, y una parte de mí se pregunta si las cosas podrían haber sido diferentes. Sin embargo, incluso en esos recuerdos, sé que el afecto no puede borrar la expectativa de deuda que se me impuso. La verdadera conexión no puede crecer donde la obligación reemplaza al afecto. Seguí adelante no para demostrar nada, no para castigar a nadie, sino para preservar la capacidad de mantenerme en mi propia vida sin ser consumida por las expectativas de los demás. La paz, para mí, no llegó ruidosamente. Se instaló lentamente en el ritmo de mis días, en la constancia del trabajo que elegí y en el espacio que ahora me permito vivir sin culpa. Aprendí que la responsabilidad por uno mismo no es egoísmo, y la independencia financiera no es una traición a la familia. Aprendí que no tengo que disminuirme para ser considerada amorosa, ni necesito rescatar a otros de las consecuencias de sus decisiones. Los límites no son muros que bloquean el amor, sino el marco que mantiene el amor sano, honesto y vivo. Una relación que exige el sacrificio de la dignidad no es una relación que valga la pena mantener. Gracias por quedarte con mi historia hasta el final. Si has experimentado algo similar, o si tienes pensamientos sobre la responsabilidad familiar o los límites, valoraría mucho escuchar tu perspectiva. Tus experiencias y reflexiones importan aquí. Comparte tu voz en los comentarios a continuación, y hablemos de cómo es realmente el amor sano.